Hola, muy buenas. Aquí les compartimos un breve video sobre la temática de prejuicio y discriminación de Barón y Birne, capítulo 6. Les hablaré un poco sobre lo que es el prejuicio. Él lo describe como el rostro de la intolerancia. Entonces nos preguntamos por qué. Y cuando hablamos de esa intolerancia es porque se considera como falta de respeto pues, a las prácticas o creencias distintas a la de la propia persona que está haciendo ese prejuicio. Y él nos describe una razón por la cual el prejuicio persiste y nos dice que resultados de investigaciones indican que cuando es amenazada su autoestima, los individuos prejuiciados desprecian a los grupos que les desagradan y esto pues contribuye a recuperar o restaurar su propia autoestima. Entonces, definimos el prejuicio como esa actitud que es negativa hacia los miembros de algún grupo social, basada exclusivamente en la pertenencia a dicho grupo, ¿no? Em, lo que es el prejuicio influye en nuestro procesamiento de la información social y en nuestras creencias y sentimientos con respecto a personas que pertenecen a varios grupos. Y el prejuicio, entonces, nos lleva a lo que es la discriminación, que ya es, digamos, el prejuicio en acción. Es decir, que la discriminación son todos esos comportamientos negativos dirigidos hacia miembros de grupos sociales que son objeto de prejuicio. Por ejemplo, en este libro nos habla sobre el tema del racismo fuerte en Estados Unidos, de blancos contra la gente de color. Es como, bueno, al fin, un odio que los ha llevado hasta cometer crímenes y así podemos enumerar muchos otros ejemplos con el tema de la discriminación. Eh, Podríamos hablar aquí sobre el rango social, creencias religiosas, entre otros, ¿no? Ahora les dejo con el siguiente compañero. Muchas gracias a la compañera y para continuar tenemos las formas de medición de actitudes raciales implícitas que fueron elaboradas por psicólogos sociales de manera no entrometida para estudiar dichas actitudes. En primer lugar tenemos el Vogt-Guess Pipeline, que fue un aparato falso para medir prejuicios. Consistía en decirle a los participantes que serían conectados a un aparato especial y que mediante medición de pequeñas variaciones podrían dar a conocer sus verdaderas opiniones con independencia de lo que las personas opinaran. También tenemos el Prime que es una exposición a ciertos estímulos o eventos, activa la disponibilidad de información mantenida en la memoria, haciéndola más fácil para recordar o disponible para influir en las acciones. Utiliza un dispositivo especial, el cual es el Bonfire Pipeline, que hace uso del priming para estudiar actitudes racistas implícitas o que se activen automáticamente. Tiene 4 fases. La primera fase es que se presentan varios adjetivos. Se les pide señalar su significado bueno o malo mediante uno o dos botones. En su segunda fase miran fotografías de personas que pertenecen a varios grupos étnicos. En la tercera fase es que se muestran la fotografía de nuevo. Se ha de señalar si han sido vistas anteriormente. En la cuarta y última fase deben volver a valorar lo bueno o lo malo del significado de los adjetivos, tras ser expuestos brevemente a rostros de personas de distintos grupos raciales. Y por último tenemos el emblematismo, que también se le conoce como una excusa buena. Aquí los individuos o grupos llevan a cabo acciones triviales positivas hacia las personas para las cuales sienten prejuicios. Luego utilizan estas excusas para negarse a utilizar las conductas más significativamente beneficiosas. Los efectos son que deja al sujeto prejuicioso fuera de toda sospecha y perjudica la autoestima y confianza de las personas objeto de prejuicios escogidas como emblema. Muchas gracias, las dejo con mi compañera. Como nos decía nuestra compañera acerca del prejuicio, ahora yo les hablaré sobre las experiencias tempranas, que esa viene siendo la segunda explicación sobre los orígenes del prejuicio. Estos se desarrollan de la misma manera que se desarrollan las diferentes actitudes. Ellos perciben de sus padres, de sus amigos, de sus maestros y estas actitudes que los ayudan a moldearse. Estas son actitudes negativas que tienden a traer cuando ya son adultos. También tienden a tener actitudes positivas que son que en un futuro son los que les ayudará
a salir adelante y ser menos prejuiciosos. Los adultos tienen una gran influencia, los padres tienen una gran influencia en el contacto de la influencia de disminuir este prejuicio social entre grupos, ya que entre menos sean los prejuicios, mayor será la sensibilidad que tengamos con los diferentes grupos. Ahora hablaremos sobre la categorización social, que esta nos dice que es la tercera perspectiva sobre los orígenes del prejuicio, donde hablaremos de una división del mundo social que se divide en dos categorías, entre nosotros y ellos. Esto es un mundo social que se divide en dos categorías. Que esta viene siendo la categorización social, como dije anteriormente, que esta busca diferencia, división entre raza, religión, sexo y edad, entre otras más. Esto ha venido a dividir el mundo, claro que sí. Hay una teoría del Dr. Teufel, el que nos dice que solo entre los mismos grupos resulta exitosa esta identidad social, ya que buscan los mismos individuos para poder adecuarse, las mismas culturas, para sentirse seguros. O sea que solo con las personas de su mismo grupo. Ahora los dejo con mi... Muchas gracias, compañera. Ahora vamos con lo que son las fuentes cognitivas del prejuicio, estereotipos explícitos e implícitos. A continuación nos centraremos en unas fuentes potenciales del prejuicio que, por varias razones, resultan más inquietantes de todas. Esto se debe a que refieren la posibilidad de que el prejuicio derive, al menos en parte, de aspectos básicos de la cognición social. Tenemos las inferencias tácticas, que cambiamos la información en nuestras mentes para que coincidan con la información en el estereotipo. Tenemos la que es consistente con los estereotipos, que hacen que las personas que los poseen presten atención a un cierto tipo de información. Y está la que es inconsistente con los estereotipos. Esta puede rechazarse o modificarse de forma sutil con tal de hacerla consistente con los estereotipos. Estereotipos, ¿qué son y cómo operan? Consideremos los siguientes grupos: coreanoamericanos, judíos, mexicanos americanos, afroamericanos, personas sin techo, etc. Los estereotipos sugieren que quienes pertenecen a un grupo poseen una serie de rasgos, al menos en cierto grado. Al activarse los estereotipos, estos rasgos vienen rápidamente a nuestra mente, lo que explica la facilidad con la que probablemente podemos construir una lista como las que se mencionaba anteriormente. Ahora bien, continuemos con los estereotipos implícitos. Con anterioridad señalamos que con frecuencia las actitudes racionales son implícitas. Existen y pueden influir de diversas maneras en nuestro comportamiento, aun cuando no somos conscientes de su existencia en la conducta. Muchas veces tenemos estereotipos implícitos que no podemos identificar fácilmente por medio de la introspección, lo que no impide que influya en nuestras creencias acerca de las características que suponemos. Tenemos los estereotipos explícitos, que esto se refiere a los estereotipos que uno sabe que tiene y que está utilizando para juzgar a las personas. Para concluir, los estereotipos son marcos cognitivos que sugieren que quienes pertenecen a un grupo social muestran características similares. Los estereotipos tienen una fuerte influencia en el pensamiento social. Por ejemplo, nos conducen a realizar inferencias tácticas acerca de los demás de manera tal que la información inconsistente con los estereotipos parezcan consistentes con estos. Los dejo con mi siguiente compañera. Bueno, continuando con el tema, también tenemos otros mecanismos cognitivos que favorecen el prejuicio. Tenemos lo que es la correlación ilusoria, que se refiere a la tendencia de asociar dos variables, ya sean ideas, acciones o situaciones, cuando en realidad no están asociadas. Por ejemplo, nosotros podemos mirar un pequeño grupo de jóvenes, digamos, tatuados, y
prácticamente nosotros automáticamente podemos pensar que son raros, ¿verdad? Y tal vez no es así. Eso sería un ejemplo. También están lo que son la homogeneidad del exogrupo. Aquí es, digamos, considerar al grupo contrario que son totalmente diferentes, ¿no? Al que yo pertenezco. Es decir, aquel grupo todos son así, entonces son totalmente diferentes tal vez a mi grupo. Entonces, un ejemplo aquí podría ser cuando hablamos de manera general que los jóvenes son irresponsables, cuando en realidad tal vez no es eso, ¿verdad? Conocemos que verdaderamente hay jóvenes que son responsables, pero cuando escuchamos hablar generalizamos de este grupo. Y para ir concluyendo, pues vemos que hay muchos prejuicios en la sociedad, pero que también está surgiendo la lucha contra los estereotipos, sobre todo hacia las personas obesas, porque en nuestro tiempo hay tendencia a la obesidad, ¿no? Y en muchos países existe pues esa discriminación, a veces sutilmente hacia estas personas, por eso últimamente van surgiendo o han surgido organizaciones que los ayudan a velar por sus derechos. Bueno, les agradecemos por su valiosa atención.